Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3. Estamos viendo el libro, la epístola a los Hebreos, una epístola donde el tema central es la supremacía de Cristo sobre todo. Recuérdenlo, el tema central de Hebreos es la supremacía de Cristo, escrito a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, el énfasis está en conocer. Para nosotros venimos de otra cultura muy diferente, pero los judíos en su momento y hasta la fecha es muy difícil que ellos, hablo de judíos ortodoxos, que ellos puedan aceptar a la persona de Cristo. Entonces, esta es la enseñanza de este libro, de esta carta a los hebreos, a los judíos que habían creído en Jesucristo. Y veíamos la semana pasada, Jesucristo superior a los profetas, Jesucristo superior a los ángeles. Y veíamos un versículo clave que es fundamental para entender completamente el libro de Hebreos, es que Jesús es la misma sustancia que el Padre. Si partimos desde este punto de vista, nos vamos a dar cuenta por qué hablamos de la supremacía de Jesús. Hablábamos que Jesús es superior a los ángeles, superior a los profetas, pero quise hacer este día específicamente para ver por qué es superior a Moisés. Bueno, Moisés representa la ley. Moisés representa el antiguo pacto. Y para los judíos, Moisés es su máxima expresión de lo que es su culto. Ellos veneraban a Moisés. Hay una gran diferencia de venerar y adorar, ¿eh? Venerar es reconocer sus atributos, reconocer su santidad delante de Dios, reconocer la personalidad y el papel fundamental que tuvo Moisés para con ellos dentro de su culto a Dios. Moisés fue un hombre ejemplar para ellos y también para usted y para mí. Moisés es un hombre que Dios usó en su momento para que el pueblo de Israel pudiese conocer su voluntad. Y él representa, como lo dije antes, la ley. Representa algo importante para ellos. Usted puede leer en el Antiguo Testamento, en el profeta Oseas, en el profeta Miqueas, incluso hasta en el Nuevo Testamento puede encontrar que los judíos se identificaban plenamente con Moisés. Y muchos de ellos lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Pero es claro el mensaje. Y el mensaje es que todo aquel que venga a Cristo, todo aquel que quiera venir al conocimiento de la salvación, a experimentar la salvación, tiene que hacerlo a través de Cristo. En el capítulo 9 de Primera de Corintios nos habla acerca del pueblo de Israel como un ejemplo de lo que no debemos hacer. Dice que ellos tienen un velo que no les permite ver ni entender la supremacía de Cristo, hasta que ese velo se cae, hasta que ellos llegan a Cristo. Entonces tenemos que entender qué importante es la carta de los Hebreos para todos, no solamente para los judíos, sino también para nosotros. Y vamos a entrar.
en este tema. Vamos a leer el 3. Del 1, vamos a leer hasta el 6. Vamos a ver 4 puntos por los cuales Jesús es superior a Moisés. Dice así: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. No demerita nada Moisés, escúchenlo bien. No demerita nada la personalidad ni el servicio que Moisés tuvo, no lo demerita. Solamente quiere mostrar la supremacía de Cristo sobre todo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Cuál es la cualidad principal de Moisés? Que fue un siervo fiel. Fiel en toda la casa. Se le mostró una manera o se le mostró un modelo de cómo debía hacer las cosas y fue fiel. Pero el que haya sido fiel no quiere decir que fue infalible. Y va a remarcar esta actitud y esta situación de Moisés para que podamos entender que Moisés era un hombre sujeto a las mismas pasiones que usted y yo, como dice la palabra ahí en Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como la de usted y la mía. Ahorita vamos a ver por qué digo esto. Aquí dice que mayor honra tiene el que hace la casa que el que está en ella. Dios es el creador de todo. Y hablábamos la semana anterior que Jesús y Dios son la misma sustancia. Es una sustancia única. No hay una sustancia igual a Dios. Dios es único. Dios es en sí mismo. Dios es santo. Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Él lo es. No hay nadie como Él. Es su naturaleza. Eso es Él. Es su esencia. Y hablábamos de que si esa sustancia, ¿por qué lo dice o por qué nos pone el ejemplo como una sustancia? Porque la sustancia, aunque se vierta dentro de un vaso, sigue siendo esa sustancia. Entonces Dios sigue siendo Dios, aunque tenga un cuerpo humano, aunque haya vivido como humano, sigue siendo Dios. No demerita nada. Por eso es que usted y yo debemos entender sobre a qué hemos venido hoy y quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor y cómo debe de ser nuestra actitud delante de Él. Aquí dice que Moisés fue fiel, reconocido por el pueblo hebreo como un hombre de Dios fiel, a quien Dios le dio la oportunidad de verle cara a cara. Como habla cada quien con su compañero. ¿A quién? Moisés fue el único que podía ver la gloria de Dios. Y que podía manifestar evidentemente que había estado con Dios. ¿Y cómo era? Cuando él bajaba resplandecía su rostro. El pueblo se tapaba y no quería verlo porque sabía que había sido partícipe de la gloria de Dios. No era cualquier hombre. No fue cualquier profeta, fue un hombre escogido por Dios para un fin y para un propósito, igual que el que tú has sido llamado. Entonces vamos a entender por qué hay supremacía en la vida o en la persona de Jesús a la persona de Moisés. Y el apóstol que escribe este libro o el escritor de este libro quiere hacer notar esto para que el pueblo hebreo
pueda entender la magnitud y la autoridad del señorío de Cristo y puedan ver a Moisés como un siervo, pero no como alguien supremo. Y desafortunadamente, en los tiempos de Jesús, los religiosos de ese tiempo tenían a Moisés como algo supremo, un celo desmedido. No me atrevo a decir que había idolatría porque no lo idolatraban, pero sí era una persona que tenían como algo supremo, como algo o como alguien que los identificaba o que los representaba. Entonces Dios quiere a través de la carta de Hebreos que el pueblo que ha venido al conocimiento de Cristo pueda cambiar su perspectiva, su percepción de quién es Moisés a quién es Jesús. Y es lo que a nosotros no nos cuesta entender, porque nosotros, nuestra cultura, siempre hemos oído hablar de Dios y nos han hablado de Dios en conceptos diferentes. Ahora nosotros al venir a Cristo entendemos quién es Dios. Se nos revela a nosotros a través de Cristo también. Se nos revela quién es Dios. Decía Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado contigo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno, somos una sustancia. Y acuérdese que nosotros somos llamados también a ser partícipes de su naturaleza divina. ¿Y es a través de qué? A través de la regeneración del Espíritu Santo en tu vida. Así es como venimos a ser parte nosotros también de esa sustancia. Y nos hace diferentes, o nos tiene que hacer diferentes, o tenemos que ser diferentes. La evidencia tiene que estar en que yo también soy parte y que yo también de alguna manera participo de esa sustancia. Eso es lo que el apóstol quiere enseñarle a los hebreos. La ley era externa. Vamos a verlo más adelante en el sacerdocio de Jesucristo. Es la siguiente clase, el sacerdocio de Cristo. Vamos a ver cómo es que hay vida de Dios en mí. ¿A través de qué? A través de una regeneración en su Espíritu Santo. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué nos hace estar en Cristo? De manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es, o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Es a través de ser participante de su naturaleza divina. Pero vamos a entrar al tema de lo que es. No voy a durar mucho, como es la superioridad de de Jesús sobre Moisés, pues es el último de los tres que estábamos viendo ayer. La semana pasada, ángeles y profetas. Bueno, vamos a ver. ¿Para qué fue llamado Moisés? Para liberar a su pueblo. Para liberar a su pueblo. Pero antes de pasar a esto, vamos a ver. Moisés fue un hombre fiel, como lo hemos oído, pero no infalible. Moisés falló delante de Dios. Moisés Dios le dio una orden de que le hablara a la roca, pero él la golpeó. Y Dios se enojó con él. Desobedeció y le dijo, no entrarás a la tierra que les prometí. Tierra que fluye leche y miel. Ahorita vamos a ver qué representa todo esto. Pero es importante, porque es una manera ilustrativa, es una ilustración. Esta es una ilustración de lo que es el reino de Dios, pero vamos a verlo ahorita. Ahorita estamos en por qué es superior Jesús. Moisés, a pesar de haber sido fiel, o a pesar de ser fiel, o a pesar de ser un hombre que hizo conforme a lo que fue establecido por Dios, tuvo una falla. Y su falla fue haber desobedecido a Dios. Por esto anula lo que dice acerca de Josué, que si hubiese habido otro reposo después de Josué, ya no habría oportunidad para que hubiese otro más que el que estamos viviendo. Pero Moisés allí anula el plan
no que Dios fracasa, Dios nunca fracasa, el que fracasa es el hombre, pero Dios no. Entonces estamos viendo que Dios tiene en su plan eterno, Él ya ha determinado desde la fundación del mundo que su Hijo Jesús sea la obra perfecta para toda creación, para todo tiempo, eternamente. Pero Moisés representa en su momento un hombre que Dios usó para llegar a sus propósitos, pero falló. ¿Fue la única vez que falló? No. Falló cuando tuvo que circuncidar a sus hijos y Dios intentó, o Dios tuvo la intención de matarlo. Y tuvo que intervenir su esposa Séfora y ella tuvo que circuncidar a sus hijos. Entonces había era humano, tenía como falló Abraham. Todos los varones, todos los hombres, todos nosotros hemos fallado, pero Cristo no. Dice su palabra allí en Éxodo, no lo busquen, solamente son las referencias de lo que estoy hablando. Éxodo 2:23, ahí nos habla de cuando no circuncidó a sus hijos, y Éxodo 3, del 10 al 15, nos habla cuando desobedeció al golpear 2 veces la roca. Pero, al contrario de Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús fue fiel. Que Jesús obedeció al Padre en todo, y Él decía, para esto he venido, para hacer la voluntad del que me envió. Y cumplió, en cual fue tentado en todo, pero sin pecado. Obedeció hasta el final, y eso lo hace superior. En condición de hombre, tomando forma de siervo, teniendo la condición de hombre, con las mismas debilidades que tiene cualquier ser humano. Pero Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le dio un título y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. ¿De quién? De los que están en los cielos, de los que estamos en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo, porque fue obediente. Y eso lo hace superior a cualquier profeta, por más fiel que haya sido. Incluso superior a Daniel, a todos los profetas. Esto lo hace diferente. Y esto nos hace a nosotros tener ese intercesor, Jesucristo hombre, entre Dios y los hombres. Por eso es que es la máxima expresión del gusto del Padre, del contentamiento del Padre. Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. A Él, oye, cuando iba a ser bautizado, oí una voz del cielo, Juan, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido, en el cual tengo complacencia. A Él oír. Es el llamado de Dios. A Él oír. Él es la expresión de la verdad. Él es la verdad en sí mismo. Ahora hay otra. Esta es la primera. Superior en cuanto Él obedeció hasta la muerte. Y Dios lo exaltó. Número 2. Cuando el pueblo... estos son los versículos que quiero dar. Se los di mal. Los otros están en Deuteronomio.
Éxodo 2:23, si alguien lo lee, por favor. Discúlpenme, es que de repente ni yo mismo me entiendo mi letra. ¿Eh? 2:23. Por favor, hijo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Hasta ahí. ¿Qué sucedió cuando José y sus hermanos llegan a Egipto? Gozaban de un privilegio que era a causa de la vida de José. A causa de la vida de José preservaron la vida del pueblo de Dios. Ese era el plan, o parte del plan, preservar a su pueblo cuando había una hambruna. ¿Se recuerdan? Sí. Cómo llegaron a Egipto y se establecieron en la tierra de Gerar, y en ese lugar allí ellos hicieron su vida, pero llegó un faraón, llegó un rey que desconoció la labor de José y desconoció a ese pueblo. ¿Y qué hizo? Lo usó para afligirlo. ¿Y cuál fue su aflicción o cómo lo afligió? Haciéndolo esclavo para que trabajasen por los egipcios. Y el pueblo de Israel trabajaba haciendo bloques de tabique para las construcciones que ellos hacían. ¿Y cuál era el clamor de ellos? Había un clamor desde lo profundo de su ser, y el clamor era que estaban siendo oprimidos. Había una opresión física. Y luego, ¿qué dice? Vamos a ver ahí en Éxodo 3 del 10 al 15. Si alguien lo lee, por favor. ¿Éxodo qué? Éxodo 3 del 10 al 15. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Hasta dónde dijo? Hasta el 15. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Aquí está revelado el plan principal o el propósito principal en la vida de Moisés, que era sacar a su pueblo de servidumbre. Era una servidumbre ¿qué? De esclavitud ¿qué? Física. ¿Sí o no? Ellos habían clamado y Dios le dice: ve y saca de servidumbre, ve y preséntate delante de Moisés, identifícate delante del pueblo, delante del pueblo de Egipto, y dile a Faraón que yo te mandé. ¿Y quién me manda? Dirás: yo soy, me ha enviado. Les dirás a ellos: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado. ¿Para qué? Para sacar a mi pueblo de servidumbre, en una esclavitud física. Clamaban porque físicamente se sentían sin fuerzas ya. Clamaban porque físicamente ya no podían. Clamaban porque estaban siendo usados, pero no tenían retribución. ¿Por qué Jesús es superior a Moisés en este sentido? ¿Por qué? Jesús vino a darnos libertad, pero no una libertad solamente física, sino una libertad
espiritual. ¿Cuántos estábamos atados al pecado antes de venir a Cristo? ¿Cuántos vivíamos en una vana manera de vivir antes de venir a Cristo? ¿Cuántos no podíamos romper con aquellas cosas que nos apartaban de Dios? ¿Cuántos? Todos nosotros. Pero Cristo vino a darnos libertad. ¿Y qué le dice a la iglesia de Galacia? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿De esclavitud de qué? Vamos a ver en el Evangelio de Juan. Por favor. Déjenmelo. Evangelio de Juan 8. ...8:34 dice... Jesús le respondió... de cierto os digo... que todo aquel que hace pecado... ¿qué? Es esclavo. Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Moisés nos saca a Israel de una esclavitud física para después darles una identidad, una forma de cómo involucrarse con Dios. Pero aquí el clamor principal era por lo físico. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado por un clamor espiritual? ¿Cuántos de nosotros hemos estado sumergidos en amargura? ¿Cuántos de nosotros en algún momento estuvimos sumergidos en algo que no nos hacía sentir una libertad? Que nos tenía oprimidos a un pecado, atados a ese mal. ¿Cuántos? Todos nosotros en algún momento estábamos así. Pero Jesús, fíjense, Jesús, si usted lee este pasaje, no le está escribiendo a la iglesia. Este suceso no es con la iglesia. Este suceso es con Israel, con los principales de Israel. Y los principales de Israel dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de la libertad. Y Jesús le dice, todo el que practica pecado, esclavos del pecado. No porque seas hebreo, no porque seas judío te hace superior. Tú también tienes que arrepentirte de tu pecado. Tú también tienes que venir al conocimiento pleno de lo que es ser libre de tu pecado. Los judíos necesitaban un Salvador y lo necesitan hoy en día. Necesitan reconocer que son esclavos del pecado. Si queremos esa libertad, tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos libertad, que necesitamos un Salvador que venga y que haya puesto toda su vida en obediencia a Dios, para que nosotros también, a través de su obediencia, a través de haber vencido al mundo, nosotros también podamos hacerlo en Él. Pero lo primero que necesitamos es reconocer que soy pecador. Y aquí el pueblo de Israel o este bloque de judíos estaban afrentando a Jesús y le estaban diciendo, nosotros no necesitamos esto porque somos descendientes de Abraham. Y Jesús les dice, si ustedes fuesen descendientes de Abraham, la obra de Abraham harían. Serían como él, se parecerían a él. Él fue un hombre que confió en Dios sin haberle visto. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ustedes afrentan. Mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Por qué quieren matarme? Les decía, porque mi palabra no hace efecto en su corazón, porque la rechazan. Y la rechazan porque aún no han renunciado. Bueno, no renunciado, sino han reconocido el señorío de Cristo sobre Moisés. Y esto sucede hoy en día.
El nombre de Cristo, el nombre de Jesús o el nombre de Yeshua causa una afrenta muy tremenda para los judíos que son judíos mesiánicos. Hay muchos judíos que han venido al conocimiento de Cristo. Hay muchos judíos que predican a Cristo. Ya no predican a Moisés, predican a Cristo como lo hizo Felipe con el etíope. Y dice que cuando Felipe fue arrebatado y vio al eunuco etíope y vio que iba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía. Y Dios lo envía para que él explique. Y le dice, ¿de quién habla de este libro? ¿De sí mismo o de alguien más? Dijo, habla de un tal Mesías que vino a este mundo. Y ya le empieza a hablar acerca del Mesías. Y si ustedes ven, si ustedes se dan cuenta y lo pueden leer en su casa, allí del capítulo 5 en adelante de Hechos, se van a dar cuenta que los discípulos no predicaban a Moisés. Los discípulos predicaban a Cristo. Por eso la palabra dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ahora escúchenlo a Él. ¿Cómo comienza Hebreos? Dios, habiendo hablado de muchas maneras por medio de los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Es a través del Hijo. ¿A quién debemos escuchar? A su Hijo. ¿Qué dijo Jesús acerca de lo que Él hablaba? Las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Dígalo fuerte, a ver. Son vida y verdad. Son vida y son verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. La libertad que Moisés vino a dar fue una libertad física, pero la libertad que Cristo te vino a dar es espiritual. Por eso lo hace superior a Él, porque nadie puede cambiar a un hombre si no es Cristo. Nadie puede darle la victoria sobre el pecado a un hombre si no es Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. ¿En quién? ¿En Moisés? En Cristo somos más que vencedores. Y número 3. Moisés fue artífice, fue vocero del día de descanso también, y de un descanso eterno. Pero el descanso del pueblo de Israel era un descanso físico. ¿Están de acuerdo? Tenían que descansar un día, porque Dios descansó. Pero acuérdense que Cristo dice que en Él son nuevas todas las cosas. Y Él es autoridad. Él es el Señor aún del día de reposo. Venid a mí, todos los que estén cargados y cansados. ¿De qué descanso habla? ¿De qué descanso habla? Habla de un descanso espiritual. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados. Nuevamente, ¿cuál era la audiencia de Jesús? ¿A quién estaba diciendo eso? A los judíos. Si los judíos tenían el día de reposo y lo guardaban, ¿por qué aún estaban cansados? Estaban siendo oprimidos. Querían y tenían la intención y sinceramente querían agradar a Dios, pero no podían. ¿Por qué? Porque se acercaban a Dios a través de mandamientos de hombres. Y aunque había sinceridad en ellos, no podían alcanzarlo en su interior, la satisfacción plena, personal de decir, estoy agradando a Dios. No podían, porque había una carga muy grande. No eran libres. A pesar de tener al Dios de la Biblia, a pesar de tener al Dios de la creación, a pesar de tener el ser descendientes físicamente y de sangre de Abraham, no eran libres. Jesús les llama y los invita a ellos, a los judíos. Ese mensaje era para el pueblo hebreo, para los que estaban oyéndolo. Porque ellos querían y amaban a Dios, pero
no había satisfacción. No había esa plenitud de decir, oh, ya descansé en Dios hoy. Vine delante de Dios, me postré delante de Él, entré a su presencia y pude descansar. ¿Por qué no podían? Porque estaban siendo atados con cargas que ni aún los religiosos de ese tiempo con un dedo sobrellevaban. Jesús les reclama a los escribas y a los fariseos y les dice, ustedes les cargan cargas pesadas a los hombres que ustedes ni siquiera con un dedo son capaces de sobrellevar. Cuando ellos tenían la sinceridad y no podían, era porque no estaban recurriendo al lugar correcto. Jesús nos invita a venir a Él. ¿A quién? A Él. ¿Para qué? Para dejar nuestras cargas en Él y poder descansar. ¿Cuántos descansan de lo que traen? Sea lo que sea. ¿Cuándo es cuando descansamos? Cuando vamos a su presencia. No me digan que nunca han experimentado esto. Estamos agobiados, cansados, estamos tristes, estamos afligidos, tenemos una situación adversa, pero sabemos a dónde ir. ¿Dónde canalizamos todo? En la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos invita, Él me dice, ven a mí, yo te garantizo que vas a poder descansar. Yo te garantizo que al confiar en mí, al tener tu plena confianza en mí, algo tiene que pasar hermoso en su presencia. Y es cuando entendemos que es a través de Cristo. Y que el descanso que Él nos llama a tener es un descanso de descargar todo aquello que nos asedia. Eso nos lo hace más patente en el capítulo 12, cuando dice que pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero antes, en el versículo 1, nos dice que nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de toda carga y de todo pecado que nos asedia. Y es cuando venimos a Él, no es a través de una religión, no es a través de una liturgia, no es a través de llevar una costumbre, es a través de una relación íntima y plena con Cristo. El único lugar donde te vas a sentir libre es en la presencia de Cristo. Vamos a ver cómo en el sacerdocio se rasga y nos muestra un camino nuevo, directo al altar, al lugar santísimo, al rasgarse el velo. Lo vamos a ver en el sacerdocio. Es importante todo esto. Ahora, vamos a ver. Vamos a pasar al 3.7. Ténganme paciencia, de repente se me mueven las letras porque pues ya estoy medio visco. Pero vamos a leerlo y es rápido esto, hermanos. Ya porque no sé qué horas son. Vamos a ver. No tengo unos minutillos más. Vamos a leerlo. Dice, por lo cual, como dice en el 7, Hebreos 3.7, por lo cual lo voy a tratar de leer lo más rápido posible, así es de que si digo una palabra por otra no se rían. Bueno, ahí va. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan divagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? No fueron
todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su tierra, en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que él dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué hubiese dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Bueno, aquí nos está dando una ilustración. Dios los saca del pueblo de Egipto y les da una promesa. Esto viene siendo como un prototipo de lo que habría de venir, o un ejemplo de lo que habría de venir. Y les está hablando de una promesa de llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde ellos reposarán después de haber sido oprimidos físicamente, y entrarán a ese lugar y ellos podrán tener su libertad, podrán tener y vivir en un lugar específico que Dios ha preparado para ellos. Pero el Salmo, déjenme ver cuál es, creo es el Salmo 75. El Salmo 95. Aquí el rey David está haciendo una recapitulación de lo sucedido en el desierto. Y hay una palabra que parece ser una palabra que es importante que podamos entender, por cuanto se dice hoy. ¿De qué les está hablando? Les está hablando de que Dios ha dispuesto otra oportunidad, otro día más, para que el pueblo de Israel pueda entrar ahora en un reposo, pero no un reposo físico, sino ahora un reposo espiritual, después de haber sido oprimidos por el pecado. A eso está hablando. No hay salvación si no es a través de Cristo. Por más que los judíos sean fieles a sus costumbres, a sus tradiciones, porque hay más de 600 mandamientos adicionales a lo que Dios estableció. Y no recuerdo cómo se llama el libro que lo rige, que ellos toman, donde agarran muchas costumbres y tienen muchas costumbres con las cuales sinceramente se quieren acercar a Dios. Pero la palabra de Dios dice, cuando habla el apóstol Pedro en Hechos, creo es 4:14, porque en ningún otro hay salvación, en nadie más, en ningún otro hay salvación, porque solamente hay un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y ese es a través de Cristo. Cuando los judíos
escucharon a Pedro en el pórtico, en la puerta del pórtico de Salomón, cuando escucharon el discurso de Pedro, se acercaron y dice que eran compungidos de corazón, convencidos por el Espíritu Santo de que había pecado en ellos. Dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Sí preguntaron eso? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Arrepentíos y convertíos, para que de Dios venga un tiempo de ¿qué? Lo está confirmando. Para que de parte de Dios venga un tiempo de descanso. Para que ustedes puedan plenamente descansar y no queden una buena intención. Porque ellos deseaban con todo su corazón amar a Dios. Pero había una carga que no los dejaba. Y aquí les dice arrepentíos y convertíos. No le está diciendo ustedes tienen la mano, ustedes son mano porque ustedes vienen de parte de Abraham. No, les digo, ustedes también necesitan arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Ustedes también necesitan a Cristo para poder ser salvos. Porque solamente a través de Cristo es que podemos tener comunión con el Padre. Ellos tenían a Dios en una estima muy grande. Incluso no pronunciaban el nombre de Jehová o el nombre de Yahvé así abiertamente, porque ellos sabían que era un hombre con mucho respeto. Pero profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Y era general. Así que para poder entrar en ese reposo espiritual, tenían o tienen que reconocer a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y ese es el mensaje para los judíos hoy en día. Tienen que venir al conocimiento de Yeshua, como ellos le llaman en hebreo Yeshua y nosotros Jesús en griego, pero significa lo mismo, el Salvador o la salvación. Aunque por ahí muchos dicen que Jesús significa caballo. Jesús significa salvación. Entonces, ellos tienen que venir al conocimiento de Cristo, tienen que reconocer a Jesucristo, tienen que venir y confesar a Jesucristo, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Es hasta que reconoces y confiesas por fe que Jesucristo es el Señor. Cuando crees que Jesucristo es el Señor. Aquí les habla de incredulidad. ¿Por qué no entraron en su reposo? Porque no les fue acompañada la palabra con fe. Y tenemos que creer para poder ser salvos. Y es creer ¿en quién? En Jesucristo, el único Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice Romanos 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Entonces ya entendemos por qué nos habla de un reposo. ¿Por qué es superior Jesús a Moisés? Porque Moisés solamente dio un reposo físico, pero Jesús nos da un reposo espiritual, un lugar donde vamos a descargar todo lo que traemos. Experiméntalo hoy. Cada quien sabe por qué vive o qué es lo que vive, pero Jesús es fiador de un mejor pacto. Moisés representa el antiguo pacto y Jesús representa el nuevo pacto de mi sangre. Jesús les dijo a sus discípulos cuando estuvieron en el aposento alto, en el día que participaron de la cena del Señor, les dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Todas las veces que la bebieres, la muerte del Señor anunciáis. ¿Por qué vino Cristo? Nos hizo limpios con su sangre y nos dio libertad. Y ahora tú y yo podemos descansar en Él. ¿Están de acuerdo?
Cierre sus ojos. Amado Dios,